Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nine Nard Tree. Hoy resumiré y analizaré el libro En Yo Ego, una guía para dejar de sufrir, conectar contigo mismo y alcanzar la paz mental. María de Mondo proporciona un enfoque transformador para comprender y manejar el ego, presentado como una herramienta esencial para el crecimiento personal y la obtención de paz interior. Este libro trata temas profundos con una perspectiva fresca y accesible, explorando cómo nuestras percepciones y pensamientos influyen profundamente en nuestra experiencia vital. A través de su lectura, se invita al lector a embarcarse en un viaje introspectivo para descubrir cómo los patrones de pensamiento y las emociones asociadas al ego pueden ser redirigidos hacia un camino más armonioso y equilibrado. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, comprensión del ego. María de Mondo inicia su exposición derivando lo que define como ego, explicando que este no es en sí mismo una parte negativa de nuestra psicología, sino una entidad que nos ayuda a interactuar con el mundo. Este capítulo desmonta mitos comunes y propone una visión del ego como un constructor de nuestra identidad y un mediador en nuestras relaciones. La autora utiliza ejemplos claros para mostrar cómo un ego desequilibrado puede llevar a sufrimientos y malentendidos, y ofrece técnicas para observarlo y entenderlo mejor sin juzgarse a uno mismo. En segundo lugar, herramientas para la autoobservación. Una parte vital del libro se centra en las estrategias para observar y gestionar las reacciones y pensamientos que el ego genera. De Mondo propone ejercicios de mindfulness y meditación que permiten a los lectores desarrollar una mayor conciencia de sus procesos mentales. Este capítulo también aborda cómo la autoobservación puede mitigar la reactividad emocional y promover una respuesta más consciente y considerada en nuestras interacciones diarias. Estos métodos son presentados como accesibles y practicables, diseñados para integrarse en la rutina diaria. En tercer lugar, la conexión entre ego y sufrimiento. El libro también explora la relación intrínseca entre el ego y el sufrimiento humano, destacando cómo un ego demasiado inflado o mal gestionado puede llevar al dolor emocional y al aislamiento. La autora detalla cómo liberarnos de las trampas del ego a través del autoconocimiento y la aceptación, y cómo al hacerlo podemos reducir significativamente nuestro sufrimiento. Se ofrecen casos prácticos y testimonios para ilustrar estos puntos, mostrando a los lectores caminos probados para alcanzar una mayor paz interior. En cuarto lugar, transformación personal y la paz mental. A medida que avanzamos en la lectura, De Mondo subraya la importancia de la transformación personal como resultado de manejar adecuadamente nuestro ego. Describe el proceso de experimentar la paz mental como un estado de equilibrio, donde el ego no domina nuestras decisiones, sino que colabora en armonía con nuestros valores más profundos. Este capítulo destaca varias historias de éxito personal y ofrece al lector una serie de pasos prácticos y consejos para aplicar en su vida diaria con el objetivo de cultivar serenidad y satisfacción personal. Por último, mantener los cambios a largo plazo. Finalmente, el libro se ocupa de cómo mantener los cambios positivos en el tiempo, advirtiendo sobre los desafíos comunes que enfrentan las personas al tratar de reducir la influencia del ego. De Mondo ofrece técnicas de refuerzo y estrategias para asegurar que los avances no sean temporales. Se abordan temas como la consistencia en la práctica, el desarrollo de una comunidad de apoyo y el establecimiento de rutinas que refuercen los nuevos patrones de pensamiento y comportamiento emocional. En conclusión, María de Mondo ha escrito Yo Ego, no solo para aquellos que buscan entender y mejorar su relación con el propio yo, sino también para cualquiera interesado en técnicas prácticas para enfrentar la vida con mayor equilibrio y menos sufrimiento. Es una lectura indispensable para las personas que buscan paz interior, mayor autocomprensión y modos efectivos de manejar las emociones y pensamientos que dictan nuestra existencia. Los métodos y perspectivas ofrecidos en el libro pueden beneficiar a cualquiera al proporcionar herramientas concretas para el autodescubrimiento y la mejora continua. Si deseas apoyar a María de Mondo, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor, hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.